Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este primer capítulo piloto de lo que será un programa espectacular donde abordaremos distintos temas financieros, de inversiones que pueden ayudarlos a ustedes a tomar buenas decisiones de qué hacer con sus ahorros, sus finanzas. Y para eso tenemos una primera invitada espectacular. No le voy a decir el nombre del programa porque queremos hacerlo en conjunto, pero nuestra invitada sí se los puedo decir. Se llama Javiera Alvear, creadora de Blue Chip Finance, que nos va a explicar un poquito primero quién es ella, qué hace su empresa, y después nos vamos a hablar un montón de cosas que están pasando en la economía en este minuto que a todos nos interesa. Bueno, primero que todo, es un honor para mí poder estar en el primer programa. No sabía que era el primero, así que estoy súper contenta. Gracias por la invitación. Es un honor para mí. Y nada, pues un poquito contarles un poquito de mí para los que no me conocen. Yo soy Javiera Alvear, tengo la empresa que se llama Blue Chip Finances de educación financiera y nos basamos principalmente en la alfabetización financiera, en promover un poco educación financiera, que es algo que hace tanto falta en nuestro país y que la verdad es que junto con Francisco y otros creadores de contenido nos hemos dado un trabajo bien importante en poder acercar esta información a todas las personas, a todos los chilenos. Justamente, bueno, por eso es que quisimos invitar a la Javi a este programa. La idea es conversar en este minuto, básicamente, cómo estamos viendo. Yo partiría con el tema básico de qué son las finanzas personales, como este primer capítulo, qué son las finanzas personales, cómo nos ayudan a esto a ordenar nuestra vida, qué es lo que es el ahorro, por qué es tan importante el ahorro, y después nos vamos a un tema de actualidad. Pero me gustaría partir con esta primera base que muchas veces las personas dicen, oye, pero ¿de qué me sirven las finanzas personales? No lo pasé en el colegio, pero ¿por qué es importante? Claro, mira, yo de repente hasta diría que hay ciertos temas financieros y económicos que se podrían considerar como cultura general. Y lo digo así para poder hacer un llamado a generar esta necesidad a las personas de aprender los temas que todos nosotros lo utilizamos de manera diaria y tiene que ver con la alfabetización financiera. ¿Y a qué se refiere con esto? Poder reconocer los riesgos y oportunidades del entorno económico financiero para tomar decisiones personales del día a día, ¿ya? De repente todos tenemos ingresos, todos tenemos egresos independiente en qué rubro nos dediquemos o cuál es nuestro rol en la sociedad. Todos tenemos. Entonces tenemos que saber reconocer dónde podemos rentabilizar nuestro ingreso, como también cómo minimizar los riesgos. Entonces, frente a eso, hay un contexto que todos debiésemos conocer. Primero que todo, tener una perspectiva de cómo analizar el entorno económico de nuestro país a través de los principales índices macroeconómicos. Por otro lado, conocer el abanico de posibilidades de inversión que tenemos que saber y también, algo sumamente importante, conocer todas las instituciones financieras de nuestro país y cuál es su rol, de manera que cuando tengan que tomar alguna decisión sepan a quién acudir de manera regulada y además a qué decisiones pueden tomar en el abanico de posibilidades de inversión. Perfecto, entonces como para poder aglomerarlo o esto hacerlo como en lenguaje de repente más terrícola, porque muchas veces uno se va en el lenguaje financiero y es muy común que básicamente todos los que están escuchando, aprender sobre finanzas personales nos ayuda porque es un ámbito más que es tanto o más importante, no, yo diría igual de importante que los otros ámbitos que nos rodean, el económico, el social, el emocional, muchas veces interno de cómo estamos nosotros, cómo sentimos las cosas y nuestros aspectos relacionales también. Entonces, el aspecto económico es uno más que nos ayuda a estar bien con el resto, porque muchas veces uno dice, ya, pero las finanzas, ¿qué tal? ¿Por qué todo es plata en la vida? Bueno, obviamente uno no es que sea todo plata en la vida, pero vivimos en un mundo que se transa en dinero. Exacto. Las horas se pagan con dinero, salir a comer con un amigo se paga con dinero, ir con la familia o tener que ir a, no sé, a un tema médico importante es con dinero también. Entonces nos vivimos en un entorno económico. Exacto. Que eso es importante saber. Entonces por eso es que las finanzas personales tienen que importarte. Exacto. No es algo que tú puedes dejar, no, es que yo estudié arte, entonces no me importa. Sí, pero lo más probable es que el arte vas a querer también que monetizarlo. Exacto. Vas a querer que alguien te pague por ese arte para que tú puedas realizar más arte incluso, aportar más a la sociedad y eso vas a poder hacerlo mediante, obviamente, un crecimiento patrimonial, crecimiento económico, vas a querer dejarle eso a tus hijos. Entonces, por eso es tan importante este concepto de finanzas personales, que a veces uno se le va de las manos el gastar más de lo que uno gana, cosas que son muy básicas, pero es muy común que le pase y probablemente en nuestro país van a ver a muchas personas que ocurre esto, que ustedes ven que tienen buenos autos, buenas teles, buenos de todo, pero de repente
no les alcanza para cosas personales, porque se han gastado todo a través de créditos, por ejemplo. Exacto. Y vamos a hablar también de ese mundo, del mundo de los créditos, de los préstamos, básicamente, que mucha gente lo usa de mala manera como una extensión de nuestro sueldo cuando no lo es. Entonces, exacto. Eso es la importancia de las finanzas personales y como dice la Javi, hay cosas que son bien relevantes, que es saber lo que se llama los aspectos macroeconómicos, son estos aspectos que están por encima, que no es que gobiernen, pero obviamente encaminan, enrielan un poco hacia dónde van la economía. Entonces, ahí es donde hay un montón de letras y indicadores que la Javi nos va a contar un poquito qué significan, como me imagino que va a hablar del desempleo, del IPOC, no sé. Entonces, todas esas cositas nos va a contar la Javi en detalle qué son en terrícola. Y antes de pasar al otro, pasemos al tiro, en verdad. Sí. Cuéntanos los indicadores más importantes que ayudan a nuestra economía o a manejar nuestras decisiones. Perfecto. Mira, hay un concepto en economía que se llama ceteris paribus que me encanta y siempre lo aplico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo lo demás es constante. Nosotros nos podemos enfocar partamos con 5 índices macroeconómicos y después de eso vamos partiendo por otras cosas. Porque yo siempre les digo a las personas, cuando uno quiere aprender algo de cero, tú dices, ¿por dónde parto? Porque hay 1.000.000 de información, está lleno. De hecho, ahora no es que falte información, sino que falta este puente que ofrecemos nosotros, que es acercar esta información a la gente de manera simple, de manera ordenada, y empezar a indicar o dar ciertas recomendaciones de cómo partir aprendiendo un tema tan complejo como el económico financiero, pero que es muy abordable. Entonces, frente a eso, Francisco, yo en general parto con 5 índices macroeconómicos que creo que son sumamente importantes y si ustedes se los aprenden y además aprenden la relación que ellos tienen, uno finalmente pudiese sacar una deducción de cómo se encuentra la salud de la economía. Y frente a eso, no sé si te parece que nosotros no... ¿Sí? La salud de la economía como general. Como general. En nuestro país. Así. Es que la verdad es que si tú te das cuenta, estos índices macroeconómicos se aplican en todo el mundo. Perfecto. O sea, si uno se aprende la estructura económica y los índices de Chile, lo puedes replicar y comparar con nuestros países vecinos, con los países emergentes, etcétera. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los 5 índices macroeconómicos que siempre parto explicando? Por un lado el PIB y el IMASEC, que son 2 índices de producción. También el IPC, que es el índice que hoy día nos permite medir la inflación. La tasa de desempleo, que también es mirar la economía por una perspectiva de empleabilidad. Y la quinta, que muy importante, es el tipo de cambio. ¿Ya? Ya, antes de partir, porque vamos a describir, me imagino, un poquitín cada una. Sí, por supuesto. Quería detenerme porque hoy día la inflación está súper alta. Exacto. El IMASEC obviamente nos va diciendo esto. Quería que nos cuente un poco, en 2 palabras, qué es la inflación para un chileno de pie, que muchas veces, porque es muy común que uno tenga la plata en la cuenta y te dicen, no, la inflación, o el impuesto de la gente, y se habla de la inflación, pero no siempre se ve. Porque uno ve su plata en la cuenta y dice, no, pero si yo tengo plata, tengo la misma plata. Sí. Entonces cuando te dicen, oye, tu plata vale menos... En la práctica, ¿qué es eso? De hecho, lo que pasaba los últimos años, antes de todo este periodo de pandemia, la crisis social y la crisis que estaba corriendo en el conflicto de Rusia y Ucrania, antes de eso nosotros no sentíamos mucho la inflación porque era bastante controlada. En nuestro país el Banco Central ha hecho una gestión sumamente importante en mantener el objetivo del IPC en un 3%, entre un 2 y un 4%, y eso hay que reconocérselo a una institución tan importante como el Banco Central, y antes no se sentía. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que ha crecido tanto y el impacto ha sido tan importante en la economía que hoy día sí lo estamos sintiendo. Efectivamente, ¿cómo lo sentimos? Porque estamos recibiendo un sueldo igual que todos los meses anteriores, pero el único problema es que hoy día nos alcanza para comprar menos cosas. No me alcanza para el aceite. Exacto, o sea, el que tiene aceite hoy día es top. Pero de todas formas, eso tiene que ver y nosotros también tenemos que considerar algo muy importante. Chile es uno de los países más abiertos en la economía internacional. Por lo tanto, cualquier variación del dólar va a impactar directamente en las importaciones y va a impactar en la inflación. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ven en la noticia, aumentó el pan. ¿Por qué aumentó el pan? Porque las materias primas, el trigo, nosotros lo traemos de afuera. ¿Por qué aumenta el aceite? Porque los cereales, el girasol, lo traemos de afuera. Está súper importante. O sea, el dólar afecta
completamente a nuestra economía. O sea, porque también a veces han dicho, oye, ¿qué importa que suba el dólar? ¿Qué me afecta a mí si yo no estoy? Eso es bastante grave. Incluso gente de autoridades dice que el dólar no importa. Entonces, el dólar afecta completamente nuestro bolsillo del día a día. Sí, de hecho, si nosotros tenemos que entender que la mayoría de productos, o sea, que nosotros consumimos acá, la importamos. Por lo tanto, cualquier aumento del dólar hace que la materia prima aumente de precio, inmediatamente el precio final siempre es más caro, y eso se ha visto en nuestros bolsillos. De hecho, por ejemplo, lo que comentabas tú, el tema del aceite. Nosotros importamos girasol, importamos cereales que son para producir el aceite, por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales este producto ha aumentado. Y ahí es cuando es muy importante para todos los chilenos. No solamente porque no vamos a viajar, no nos va a importar el precio del dólar. Y esto queda en un ejemplo muy claro. Yo muchas veces le he dicho, la importancia del tipo de cambio, y me dicen, es que yo no voy a viajar, no uso dólares y tampoco trabajo en una empresa internacional. No, eso no es así. Nosotros como país, como economía, nos impacta muchísimo. De hecho, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con más del 90% de la economía mundial. Es decir, es por eso que el presidente constantemente está haciendo reuniones externas, tratando de ver, mantener los convenios, el tema de los aranceles, disminuir aranceles para tener una mayor conexión con el exterior, pero también se puede ver la parte negativa, que nos impacta muchísimo cualquier acontecimiento internacional como la guerra de Rusia y Ucrania. Ya, entonces, en simple, si tú eres consumidor de pan, tomas café, o básicamente consumes cualquier tipo de producto o comercializas con gente en tiendas y vas al mall, el dólar te afecta. Si tú eres una persona que te autoabasteces de todo y tienes una granja en tu casa, probablemente no te afecta el dólar. Exacto. A menos que tengas que comprar alimento para tus animales y no los produzcas tú. Pero el dólar te afecta en todo sentido. Y acá es importante, antes de pasar a los otros indicadores, que el dólar crece por varias razones. Exacto. Porque obviamente muchas veces puede crecer porque la economía norteamericana se valore más, o crezca más que la de nosotros de forma fuerte, porque eso quiere decir que ellos se está fortaleciendo su economía, pero también ocurre que cuando nosotros nos achicamos, también afecta impacta, porque nuestra moneda vale menos. Exacto. Y eso es un juego en el fondo que va pasando continuamente. Nuestro país venía creciendo muy fuerte en las últimas, 2 décadas, y por eso también el dólar, entre comillas, iba subiendo, pero iba subiendo a un ritmo que era tolerable, porque también la economía venía creciendo, los sueldos venían subiendo, entonces no había estos impactos que están teniendo hoy en día. Exacto. Pero vámonos a estos indicadores. Entonces dijimos ya, una persona que quisiera un poquito entender antes de meterse en finanzas, inversión y todo, veamos lo macro. Pese a que lo macro, ojo, esto es súper importante, que quiero que les quede claro a todos. Uno, es bueno que sepa estos indicadores, pero no se desalienten, no lo pasen mal si ven que esto está negativo, porque estas son cosas, como se dice, macroeconómicas que tú no puedes controlar. Tú no tienes nada que hacer contra el precio del dólar, contra que el PIB está cambiando. Solamente puedes opinar, alegar, meterte a Twitter y tirar unos comentarios negativos si es que eso pero ojalá que no hagas eso. Pero, o decir que bueno, estamos creciendo. Sí. Pero más allá de eso, es muy difícil que una persona, un usuario, o yo, por ejemplo, yo diga, voy a tratar de manejar estos indicadores. No, simplemente es información que te ayuda a entender cómo está el escenario. Y quizás prever, que eso es muy difícil, pero quizás prever, será momento de resguardar platita, de ser más ordenado, de cuidar mejor mi trabajo, de buscar nuevas fuentes de ingresos, o estos indicadores macro están muy positivos, será momento de lanzarme y emprender como loco y gastarme todos mis ahorros, total, da lo mismo porque la economía está tan fuerte que si no lo logro voy a conseguir empleo rápidamente. Entonces cuando uno ve esas señales, uno dice, ¿qué decisión puedo tomar yo respecto a lo que está pasando? Exacto. Eso es lo importante. Sí. No llorar sobre lo que está pasando, porque eso es algo que ya es. Exacto. Y ojo que si es malo para ti y para todos los demás. Entonces no es como, qué malo, el dólar me está afectando, te está afectando a ti y a muchos. Entonces, por eso hay que
tratar de evitar, que cuesta, pero tratar de evitar el sobreacogimiento como de los problemas como que fuera personal, sino que esto es algo mundial, o regional, o de país, pero no es tuyo. No es que tú lo puedas controlar. Y ahora nos vamos a conocer estos indicadores para que puedas saber cuáles son, y después vamos a hablar un poquito de, porque ya, pero ¿qué puedo hacer yo frente a estas cosas? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mis finanzas? Que también para terminar este capítulo, y este ojo que va a ser el inicio, porque esto es un... Espérense al capítulo 100 para aprender todo. No. Este es el inicio de muchos capítulos donde vamos a aprender esto. Y no piensen que lo van a aprender todo en uno, por favor, sí, porque es mucha materia. Lo bueno es que lo vamos a tratar de hacer entretenido cada vez y trayendo invitados de primer nivel para que nos enseñen. De hecho, me gustaría también explicar la relación que tienen estos 5 indicadores, porque eso nos permite hacernos una idea también de lo que tú comentabas, porque claramente, como dice Francisco, entender la economía nos permite adelantarnos y poder asegurar o permitir mitigar el riesgo de la economía, ya sea como persona natural con tus ingresos o para las empresas. Por ejemplo, si el Banco Central está proyectando una contracción económica este año y el próximo, como empresa voy a ordenar mis finanzas para poder disminuir los gastos, quizás comprar menos productos, guardar ahorros, vacas flacas. Exacto, uno tiene que trabajar con proyecciones de expertos, que en este caso serían de las autoridades, porque nos permite a nosotros trabajar a futuro. Si yo veo que el maíz va a aumentar el precio, yo compro menos, produzco menos, vendo menos, pero ordeno mis finanzas internamente. Y en relación a eso, ¿cómo nosotros pudiésemos entender la economía y estos 5 indicadores? Y vamos a hacerlo como con el ejemplo del consumo, ¿ya? Perfecto. Porque en la pandemia, ¿qué ocurrió? Algo muy extraño. La gente no podía salir de sus casas. Sí. No es lo mismo que una crisis económica, porque en la crisis económica, a pesar de que caen los bancos o instituciones financieras, uno sigue siendo el flujo normal del trabajo, sale a trabajar, etcétera. O sea, de hecho, con la pandemia pasó algo histórico, que normalmente en las crisis los arriendos suben. ¿Ya? Porque la gente evita su decisión de compra y se va por el arriendo. Exacto. Y con la pandemia, como estamos encerrados, la gente decía, no puedo moverme, te negocio el precio. Entonces, sí, por eso bajaron los arriendos. Toda la y eso nunca había pasado. No, o sea, normalmente es lo contrario. Los arriendos se pegan un alza. Y por eso, cuando nos despejaron, en el fondo, ¿sí?, nos dejaron abiertos, hoy día los arriendos van al alza. Imagina, toda la razón. De hecho, mi mamá es corredora de propiedades también y me comentó exactamente lo mismo. Y porque esta crisis pandémica no es lo mismo que una crisis económica, entonces ocurrieron cosas en la economía que no eran comunes en una crisis, que tiene que ver, claro, con el tema de la disminución de los arriendos y también por un tema de que la gente no consumía. Todo lo que tenía relación con el turismo, los viajes, el ocio, cayó porque nadie empezó a consumir eso. De hecho, perdón por interrumpir, que no, me encanta que haya como conversación. A mí me pasa que debo decir que esta crisis es un pilín peligrosa en el sentido de que cuando comenzó la crisis, que era en el fondo de pandemia más económica, gracias a la pandemia, muchas personas como que forzaron el hábito del ahorro. Exacto. ¿Ya? Que es algo muy positivo, porque mucha gente se pudo hacer un chanchito para las vacas flacas. El tema es que la crisis todavía no termina. Y empezó una guerra y empezaron otros problemas, pero nos abrieron. Sí. Y las personas, al tener los ahorros, no todos, pero muchos de ellos dijeron, me lo merezco. No, es que ahora yo me doy la vida. Al final era como que estás aguantándote nomás. Y me tomo los pasajes para todos lados. De hecho, los pasajes han subido muchísimo, como locos, porque también las empresas quieren recuperar lo que no pudieron ganar. Entonces, la gente se va de viaje igual, sale igual, restaurantes llenos. Sí. Y está como desatando todo lo que se restringió por un año. Exacto. Pese a que la crisis esta no es una crisis corta. No. Entonces, acá el llamado es a la prudencia. Yo no digo, oigan, amárrense el cinturón y no hagan nada en la vida, no. Pero ser prudentes, porque todavía estamos en un escenario económico complejo, tanto a nivel local como internacional. Entonces, esto de como, qué bueno, ahorré durante un año y además me llegaron los retiros y además, entonces, fue era como que, oye, por fin tengo caja. Esa caja, aprovechen de usarla de manera óptima en estos tiempos que son difíciles. Sí. Esto no se ve como que hoy en el próximo año comienza a despegar. Claro. No se ve así. Sí, es verdad. No, sí, en ese sentido, un poco yo quería explicar eso mismo que tú comentas y la relación de los índices macroeconómicos, porque ¿qué es lo que ocurrió en la pandemia? La gente no consumía, por lo mismo que estamos conversando, y si la gente no consume,
no compra las empresas y las empresas disminuyen las ventas y producen menos, por lo tanto disminuye el PIB. Entonces, cuando la gente no consume, disminuye el PIB, que es la producción de la empresa. Si las empresas producen menos, necesitan menos recursos para contratar, por lo tanto aumenta la tasa de desempleo. Entonces está la producción, está el desempleo. Si aumenta el desempleo, ¿qué es lo que ocurre? La gente consume menos y disminuye el PIB, y esto es un ciclo económico. ¿Qué es lo que ocurre además de este ciclo económico? Quienes tienen que acudir al entorno a poder inyectar dinero para poder reactivar la economía, el gobierno y el Banco Central. Por lo tanto, el gobierno y el Banco Central inyectaron recursos que vienen del Fondo Soberano o de las reservas nacionales y aumenta el flujo de dinero, y esto genera... En todos los países. Exacto, y esto genera inflación. ¿Ya? Porque la inflación es porque hay una inyección importante de dinero. Entonces, yo acabo de decir 3 índices macroeconómicos importantes: la producción, el desempleo y la inflación. Por otro lado, este acontecimiento, como tú comentas, no solamente es nacional, sino que también es internacional. Entonces, ¿qué es lo que afecta? El tipo de cambio, ¿ya? Y por otro lado, el IMASEC, que también tiene que ver con la producción, también es afectado. ¿Qué es lo que es el IMASEC? Muy buena consulta. El IMASEC es el índice mensual de actividad económica, ¿ya? Ahora, ¿por qué el IMASEC hay que aprenderlo con el PIB, de la mano, los dos? Porque los dos son muy similares, ¿ya? Entonces, cada vez que si una persona sabe lo que es el PIB, una persona sabe lo que es el IMASEC. Porque el IMASEC es un índice mensual de actividad económica y el PIB es trimestral. ¿Ya? Es trimestral. Por lo tanto, mide toda la producción dentro del territorio nacional de manera trimestral, y en el caso del IMASEC es de manera mensual. Perfecto. Por lo tanto, el IMASEC trimestral, el promedio, debe ser muy similar al PIB. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Simplemente todo lo que se produce dentro del territorio nacional sin contabilizar claramente las importaciones. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros vamos entendiendo cuánto está el IMASEC, nosotros más o menos vamos a tener una proyección del PIB. Eso es más que nada. Entendido. Ya. Entonces ahí ya tienen indicadores importantes para considerar cuando toman decisiones. Y acá lo importante, pues, ya, supongamos que detuvieron el video para entenderlo, se fueron a Google a buscarlo con un poquito más de detalle, porque obviamente se necesita estudiar en profundidad. Buscador financiero. Van a Blue Chip Finance. Si van a www.bluechipfinances.cl van a ver los 10 indicadores importantes de la economía, bueno, que en el fondo son los que más se repiten. Muy bien, muy bien. Y ahí uno dice, ya, lo entendí. Supongamos que me lo estudié un ratito, lo entendí. ¿Cómo me puedo orientar esto a tomar un poquito decisiones? O por ejemplo, ¿cómo lo haces tú? Si en verdad hablamos como de todo. ¿Qué haces tú cuando ves estos indicadores en tu día a día? ¿Te cambia la brújula? Tú dices, oye, voy a consumir más, voy a consumir menos, voy a ahorrar, voy a invertir. ¿Cómo lo ves tú en tu día a día para ver si también una persona en verdad le sirve estudiarlo, claro, o en verdad me voy a trabajar nomás? Y produzco. No, mira, esto sirve principalmente cuando uno tiene algún objetivo, algún proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué proyecto puedo tener yo? Cambiar el auto, comprar una casa, comprar un terreno. Y cuando uno tiene un proyecto en mente... Vacaciones, que es sumamente importante, no todo es trabajo. Entonces, cuando uno tiene un proyecto importante, puede tomar una decisión de cuándo llevar a cabo este proyecto en relación a la economía. Si es que no es tan urgente, porque si es urgente tenemos que hacerlo sí o sí, pero sí, si no es urgente, por ejemplo, yo pensaba comprarme el auto. Y si me quiero comprar el auto, no tengo el efectivo ahora y tendría que pedir un crédito. Entonces, para pedir el crédito en este momento no es el momento más conveniente porque están las tasas de interés muy altas y tiene que ver con la TPM, que es la tasa de política monetaria. Entonces, frente a esta posibilidad, ¿qué es lo que hago yo? Empiezo a juntar más dinero en mi cuenta o un depósito a plazo, en alguna inversión más conservadora, y cuando ya los índices macroeconómicos se vuelven más estables, ahí yo pudiese tomar la decisión. Entonces, y también vaya a ver si lo compráis al contado quizás porque pudiste ahorrar o con crédito. Yo en mi caso arriendo auto. ¿Ah, sí? Sí, ah, qué buena. Lo tomé como un gasto mensual. Ya. Y me olvido. Eso y el igual dinero es buena que tenía. opción, sí. Y ahí, ojo con esto, porque hay gente que de repente dice, no, pero si yo hice el cálculo y el arriendo versus la compra es mejor la compra, porque el arriendo normalmente es como que se paga el auto en 4 años. Ya. 4 años y medio. Ah, perfecto. Promedio. Pero lo mío era costo-oportunidad. Claro. El dinero que yo tenía para el auto lo ocupé en una inversión.
En una inversión que además yo soy profesional en esa inversión. O sea, en el mundo inmobiliario, que es lo que más me manejo. Entonces yo dije, esta plata que tengo estancada la uso en un auto y tendría que pedir un crédito, a menos que tuviera mucha plata quedarían los dos, pero no era el caso. Entonces dije, uso el dinero del auto en una inversión que le puedo sacar mejor retorno. Exacto. Que tenerla ahí en el auto depreciándose. Y ahí por eso me sale a cuenta arrendar, bajo ese escenario. Porque si es solamente, no, es que si tú pensáis auto y arriendo compra, yo diría, ahí es discutible. Claro. No, y ahí está el mejor ejemplo de por qué sirve entender la economía, porque si nosotros no entendemos la economía, llegamos y compramos el auto, pedimos un crédito sin cotizar, sin saber que posiblemente va a empezar a mejorar un poco la inflación, qué sé yo. Entonces, bueno, frente a eso, lo mejor de entender el entorno económico es porque te permite ordenarte con tu dinero, te permite, claro, ser cauteloso en momentos más complejos y tomar y guardar ciertos proyectos para momentos que ya sea más adecuado. Y también reconocer oportunidades. De repente en la adversidad uno sí encuentra oportunidades, como por ejemplo, tú, no sé, tú conoces más que yo lo había escuchado, de repente en vez de comprarse un departamento ahora, comprarse, no sé, una bodega o un estacionamiento quizás es más conveniente por este aumento de demanda de ese tipo de activos para renta. De activos. Yo no sé si eso es así. Los estacionamientos depende. ¿Ya? Acá, como siempre, en el mundo de las inversiones siempre hay un gran depende. Sí. Las bodegas están históricamente justo en un tema de alta demanda de arriendo. ¿Ya? Y todavía escasez. Perfecto. Pero eso es un tema circunstancial y ha venido creciendo porque además con la pandemia explotaron los delivery de forma abrupta. Entonces obviamente se aceleró el negocio de las bodegas. Exacto. Que venía creciendo y que en otros países ya es muy grande, en países desarrollados. Pero en general, cuando a mí me dicen, oye Francisco, departamento, bodega, estacionamiento, algún tipo de activo, la respuesta es, depende de la oportunidad. Porque si alguien me ofrece una bodega hoy día que ya está con un sobreprecio, porque ya se sabe que es tan buena y qué sé yo, y no sé, por la rentabilidad que me están ofreciendo, rentabilidad, ojo, aquí vamos a decir algunos conceptos que quizás después vamos a ir explicando mejor, pero en el mundo inmobiliario normalmente la rentabilidad es el arriendo multiplicado por 12 dividido el valor de lo que estás comprando. Y eso se llama rentabilidad bruta. Porque es bruto. No hay ningún es como que no hubieran gastos. Y no es así. Uno, en teoría, o sea, en realidad, después tú vas a tener que administrarla, va a tener un mes que no se arriende, algo va a pasar. Entonces uno dice lo que se llama el cap rate. Ese es como el indicador, pero uno que sacándole todos los gastos, pero para hacerla simple, uno puede decir, oye, arriendo multiplicado por 10,5 más o menos promedio, dividido el valor del activo, te da un porcentaje. Multiplicado por 100 te da un porcentaje. Entonces si uno dice, oye, la bodega me está dando un 8%, supongamos, y de repente encuentro un departamento que me está dando un 7%, un 7,5%, ahí uno empieza a ser discutible, porque históricamente los departamentos han tenido mayor plusvalía que las bodegas. Entonces uno empieza a meter en la juguera otros conceptos. Perfecto. Y también el mundo de los departamentos históricamente ha sido más resiliente. O sea, ante las crisis aguanta mejor. Ya. Hoy día las bodegas están full arriendo, pero es circunstancial y no sabemos si va a ser de por vida. Claro. Quizás en el futuro, no sé, pues, las cosas se teletransportan, por decirlo, un ejemplo absurdo, pero puede cambiar. En vez de la vivienda no cambia mucho en ese sentido. Perfecto. Entonces, pero sí, si me ofrecen, no sé, una bodega 13% de retorno porque está muy barata o es muy bueno el arriendo, ahí uno dice, no tengo por dónde perderme, 6 contra 13 es como el doble, ya. Exacto. Entonces siempre es la oportunidad la que manda, más que el concepto. Lo que sí uno puede decir, oye, ¿es momento de buscar bodegas? Sí, puede ser. Ya, perfecto. Entonces igual ahí es bueno tener un conocimiento de todo lo que está ocurriendo, del entorno económico y además de los precios, cuál es la rentabilidad específica de cada activo. Así que claro, todo requiere conocimiento, todo requiere una investigación previa, nada es tomar una decisión sin tener sin conocer el tema antes. Por lo tanto, ahí está el tema de la educación financiera, que es fundamental. Exactamente. Con eso, la idea es que todos ustedes puedan ir tomando decisiones, no sé si la palabra es positiva, porque no siempre es positivo el mundo de las inversiones. Sería bacán continuamente, pero las inversiones es un vaivén de emociones muchas veces. Tiene
ciclos económicos positivos, ciclos económicos negativos. Absolutamente nadie tiene la certeza de hacia dónde va. De hecho, voy a compartirles después un link. Tengo una foto que encontré muy simpática que muestra como los 20 administradores de fondos más exitosos de la historia mundial. Buena, con más tiempo. Que entrete, ya. Y hay uno que ya se fue a la locura, que generaba más o menos, era como un 100% anual promedio en 10 años, pero era uno, loco, ¿ya? Así especial. Pero por eso le digo, ese es uno a nivel mundial. Cuente cuántas personas hay en el mundo y se dan cuenta que es muy raro llegar a eso. Sí. Después de ese primero, que era un tipo extraordinario, extraño, que probablemente su cartera no está pública y no es replicable así de simple, entraba a la lista de todos los otros, y el promedio empezaba a ser ya el 13% anual. Imagínate. Imagínense que esos son los top 20 mundial. Estamos hablando de gente que es la creme de la creme, iba a más o menos un 13% anual promedio en un periodo largo de 10 años. Yeah. Eso quiere decir que lo más probable es que no lleguemos a eso. Alguien que no sea top 50 mundial en inversiones. Entonces, cuando a ustedes les ofrezcan, por ejemplo, rentabilidades garantizadas, no, es que ganemos el 10% mensual, es que no, ustedes al tiro tienen que temblar. Tienen que decir, oye, banderita roja, primer banderín rojo, porque me están ofreciendo cosas raras. Porque así es importante que vayan conociendo estos aspectos tanto macros, sí, pero también las rentabilidades esperadas que uno puede recibir de algún negocio o del mundo económico en general. Si es verdad que uno puede conseguir y hacer muy buenos negocios, uno puede de repente decir, oye, encontré una buena oportunidad y esa oportunidad la compré a mitad de precio, lo más probable es que después si la vendo gané el doble. Claro. Y eso es porque uno encuentra una oportunidad. Y eso es importante diferenciar oportunidad de inversión pasiva, de mantener mis finanzas con un relativo relajo. Que ahí no va a pasar a encontrar este tipo de cosas de crecer el doble, no sé qué, sino que uno tiene que entrenarse para saber dónde invertir su dinero de forma pasiva, porque tú probablemente vas a estar en un trabajo activo que te va a tomar la mayor parte del día, o tu emprendimiento, o tus esfuerzos, tu cabeza va a estar metida en algo que va a ser donde tú generas valor y vas a querer que tu dinero no se deprecie. Obviamente, entonces, que no, en vez de que baje un 10% con la inflación de este año, o en promedio un 3%, supongamos, pero en vez de que se devalúe un 3% anual, qué rico poder hacer de qué forma relativamente pasiva, o sea, sin mucho esfuerzo, crezca 7, 8 anual, que eso es algo que uno puede llegar estudiando de forma habitual, teniendo buenos hábitos, buena disciplina. Y cuando tú haces tus negocios activos, lo más probable es que ahí puedas sacar mayor retorno, pero ahí necesita que tu cabeza esté metida en eso. Y por eso queremos hablar en todos estos capítulos desde lo macro, que acá partimos con la Javi hablando de estos aspectos macroeconómicos para que ustedes conozcan que existen, dónde buscarlo. Ya saben, bueno, pueden seguir a la Javi en sus redes sociales, que van a estar abajito en la descripción del video, y entender un poquito más de esta situación de arriba, que les va a ayudar a ustedes, como cualquier inversionista, a tomar decisiones en el mediano o largo plazo de cuándo ejecutar quizás un plan. Como decía la Javi, que, oye, me convendrá hoy día hacer mi cambio de casa, mi cambio de auto, alguna decisión que sea importante bajo estos escenarios, o posponerla y enfocarme en estudiar y en mejorar mis habilidades para generar nuevos ingresos, por ejemplo. Entonces, eso es lo que queremos ir hablando en todos estos capítulos. Espero que este primer capítulo le haya gustado harto. Voy a dejar ahora a Javi que se vaya despidiendo, nos cuente sus últimas finanzas personales. De hecho, me gustaría terminar el programa con que nos cuentes cuáles son tus principales instrumentos de inversión, los que más te gustan, los que más usas en tu día a día, para que la gente también se vaya conociendo a nuestro invitado en qué invierten. Yo creo que es súper importante saber, oye, ya, esta persona me cayó bien y sé que es inmobiliaria, y puras acciones. Claro. Y cuánto le dedicas, que esto es importante, diariamente a aprender sobre lo que estás invirtiendo o lo que quieres invertir.
Perfecto. Promedio. Ya, bueno, el hecho yo también de conocer el mercado económico financiero me ha permitido también invertir en distintos como instrumentos financieros. De todas formas, yo lo primero que hice desde muy chica siempre tenía pensado tener mi casa propia y lo primero que hice fue una inversión inmobiliaria, que era el departamento que hoy día estoy viviendo. Para mí, uno de los consejos importantes es evaluar una inversión inmobiliaria. También, bueno, yo debo admitir que yo todavía confío en el proyecto de algunas criptomonedas, por lo tanto también me puse a revisar los proyectos, los investigué bien y también invierto en algunas criptomonedas de las cuales yo confío que generan un aporte a la sociedad y a las finanzas tecnológicas, y frente a la confianza que yo tengo, también tengo un pequeño portafolio en criptomonedas. Y también, y en términos de como el otro de mi ahorro, yo lo estoy financiando en mi empresa. ¿Ya? O sea, principalmente entonces inmobiliario, cripto, negocio propio. Y negocio propio, porque para mí hoy día Blue Chip Finances es una startup que hoy día puede generar muchísimo. Quiero crear una página de educación financiera para todos. Si ustedes ingresan a www.bluechipfinances.cl van a ver la primera edición, pero estoy trabajando en muchísimas cosas porque quiero democratizar la educación financiera a nivel nacional. Por lo tanto, eso más que nada, y también están incluidos los creadores de contenido, estás tú, Francisco, y están todas las personas que hoy día buscan el mismo objetivo de Blue Chip Finances. Perfecto. Así que, y muchas gracias también por la invitación, fue un honor estar acá. Buenísimo. Bueno, si todos les gustaría que cada invitado yo le pregunte su portafolio y desmenucemos el portafolio, yo voy a contar el mío también después. Y también vamos a hacer un capítulo sobre si casa propia o casa para inversión. También. Esa me voy a ayudar todo a mí. Una clásica premisa ahí. Pero bueno, con eso vamos dando por finalizado este capítulo. Espero que les haya encantado. Vamos a dejarlo ahí. Pueden dejarnos en los comentarios si les gustó este programa. Pueden seguirnos en la campanita. Si es que obviamente quieren ayudarnos a ir creciendo este canal y que traiga mayores y mejores invitados, no mejores, en verdad, del mismo nivel de invitados para poder hacer crecer esta comunidad y que todos aprendamos tanto de ahorro, de inversión, de finanzas personales, de mentalidad frente a la inversión, que es sumamente importante. La idea de este programa justamente es que abordemos todos estos aspectos que nos ayuden a mejorar esta patita, que obviamente no es la más importante, yo lo sé, porque hay gente que de repente dice, oye, todo es plata. No, pero esta es la patita en la cual nosotros podemos aportarte a que sea parte de este equilibrio que tienes que tener en los distintos aspectos, donde el económico es uno que es fundamental en tu vida. Así que espero que te haya gustado el programa. Si quieres nos puedes dejar sugerencias de nombres, yo les voy a mandar ahí la selección de 5, pero también bienvenido a una selección de nombres para este programa.